Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más y una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 12 de septiembre, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros, y arrancamos nueva semana en Wall Street. Ahí tenemos el análisis premarket gracias al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Esta semana tenemos dos citas importantes en el calendario. El viernes, el vencimiento de derivados, y eso va a condicionar mucho la semana y la semana que viene. Y también mañana tenemos una hora antes de la apertura americana la publicación macro del dato de inflación en Estados Unidos, con lo cual dos citas a recordar esta semana. Bien, antes de empezar el análisis para hoy, vamos a recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos directos a los gráficos, empezando con el futuro del mini S&P 500. Ya tenemos el rollover hecho, ya tenemos hoy más volumen en el vencimiento de diciembre que en el de septiembre, por tanto ya se puede hacer ese rollover en estos índices y en la mayoría de los índices mundiales. Gráfico semanal, destacábamos esta zona de soporte como nivel importante, aquí lo arrastro, esos últimos mínimos dejados a principios de año, soporte roto convertido en resistencia que dejó aquí una estructura de giro un poco triangular que fue rota durante el mes de julio y ahora mismo polarizada a soporte, testeada esa zona que coincide también con el 61,8% de retroceso de toda la subida desde los mínimos anuales. Bien, ahí tenemos una zona importante, semana pasada muy alcista, corroborando, testeando ahí ese soporte y girando el precio desde esos niveles tan importantes de la zona de los 3.900 y acercándonos ahora a una resistencia muy relevante. Vamos a verlo en marcos menores. Pasamos al gráfico diario, donde tenemos ahí una directriz bajista desde los máximos de agosto que ha sido rota también al alza, que ahora podría ser un punto de soporte. Y fijaros cómo está el precio ya llegando a cerquita de esos niveles de resistencia que tenemos en los 4.120 aproximadamente. Coincide con estos mínimos que dejó el precio aquí a finales de agosto, que dejó una zona de soporte que ahora podría ser perfectamente resistencia, además del 50% de retroceso aproximado de toda la caída desde máximos del mes pasado. Y además una zona muy tenida en cuenta a nivel profesional, con ahí un punto de referencia de posible cierre de cortos en caso de que el precio superara esta zona de resistencia. Así que atentos ahí. Y teniendo en cuenta que mañana se va a publicar un dato macroeconómico muy esperado, con mucha expectativa, pues tal vez este nivel sea difícil de superar en un primer toque, más si se produce en la sesión de hoy. Así que podríamos prever un escenario de llegada a esa zona, pero aquí quedarnos un poco a la espera del dato de mañana. Bien, gráfico de 4 horas. Aquí vemos como además de esa confluencia de resistencias que estábamos hablando, también aquí le confluye la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Lo tenemos justo aquí en los 4.128 aproximadamente, y ahí pues un poco reforzando esa zona de resistencia. Si superara esta zona, que probablemente es difícil en la sesión de hoy, dado la magnitud de ese nivel con el dato de mañana, pero si ocurriera, nos veríamos realmente con un escenario muy probable de subida muy rápida y llegando a la zona de los 4.225 aproximadamente, donde tiene ese último arranque bajista que dejó el precio pues al final del mes de agosto. Bien, como soportes tenemos un primer soporte relevante, que es la confluencia de dos niveles. Por una parte, los mínimos del día, que se han formado aquí en los 4.080, y además esa directriz bajista desde los máximos de agosto que ahora ejerce de soporte, con lo cual en los mínimos del día tenemos una zona importante. Aquí vemos como desde este último máximo que se ha superado en la sesión de hoy, ha realizado como un throwback a ese nivel y desde aquí ha producido el giro, con lo cual importante soporte en esta zona. Más soportes aparte de este nivel de aquí de los mínimos de la sesión y directriz, lo encontraríamos aquí en la zona de los 4.065, donde el precio ahí tuvo un retroceso en la sesión del viernes. Después de romper esta resistencia se produjo el throwback y ahí hay un punto de acumulación que también tendríamos que tener en cuenta. Ahí se acerca la media de 50 en este marco temporal de una hora.
La siguiente zona en los 4.045 aproximadamente, otro punto de acumulación en la sesión del pasado viernes, y luego una zona más relevante en los 4.030 más o menos, donde tenemos esos máximos de septiembre rotos al alza en la sesión del viernes, polarizados a soporte, y vemos el throwback que se produjo más en la sesión europea y principios de la americana, y por tanto una zona muy relevante de soporte, media de 100, ahí le confluye, y a tener en cuenta si el precio volviera a meterse por debajo de esta zona de los 4.080 mínimos del día y perdiera otra vez la directriz bajista, volviera a meterse por debajo. Esta zona es la principal zona de soporte, 4.030 aproximadamente. Bien, niveles preparados, sesión un poco preparada, la sesión de hoy, máximos del día aquí, lo he marcado con este nivel, 4.115. Aquí vemos cómo se está produciendo, después de la ruptura de los máximos del día en la sesión asiática, una corrección, un throwback, y vemos la continuación, lo veremos mejor aquí en 15 minutos, ahí se ve más claramente el movimiento, por eso he marcado también este soporte menor intradiario en los 4.100. Si el precio va a atacar los máximos del día y los supera, posibilidad de llegada ya a la zona de la resistencia mayor, con lo cual niveles a tener en cuenta: 4.115 máximos del día, 4.100 primer soporte, y luego el siguiente ya más en los mínimos de la sesión. Vámonos al Nasdaq. Vela gráfico semanal, ahí también vemos la vela de la semana anterior, alcista, un poquito siguiendo la misma filosofía de movimientos y niveles en el S&P 500, esa resistencia polarizada soporte, desde aquí la corrección, también en el 61,8% desde los mínimos anuales. Y vámonos al gráfico diario. Aquí también vemos cómo ahí está produciéndose el giro, ruptura también de esa directriz bajista desde los máximos de agosto, y ya llegando cerquita a la resistencia principal en el Nasdaq, que la tenemos aquí en los 12.900. 12.900, 13.000 tenemos una resistencia, que son estos mínimos dejados en este gráfico diario, 50% de retroceso de toda la caída desde máximos del mes y media de 100, con lo cual vamos muy en dirección a esa zona de resistencia clave. Aquí en gráfico de 4 horas también destacamos la confluencia de resistencias, pues añadimos la media de 200 en este marco temporal, que está aquí en los 12.954 aproximadamente, y vemos un poco más ya niveles para la sesión de hoy. Primer soporte, mínimos del día, también coincidiendo con esa directriz bajista rota que ahora actúa como soporte. En el gráfico de 1 hora marcamos otros niveles a tener en cuenta como resistencia más allá de los máximos del día, que si se superan tenemos un poco el camino despejado hasta los 12.900. Como soporte destaco los 12.650 mínimos de la jornada de hoy. El siguiente, la zona de los 12.600, un punto de acumulación en la sesión del pasado viernes, y la zona de soporte principal, esos máximos del mes de septiembre rotos al alza en la sesión del viernes, también polarizados a soporte. Aquí se ve el throwback que se produjo en la zona de los más o menos 12.500. Tenemos un soporte muy relevante. Así que también preparación para la sesión de hoy hecha, niveles a destacar. Y vamos a ver que si se consigue romper los máximos de la sesión de hoy, máximos de la sesión europea, pues probablemente vemos un escenario de continuación de las subidas hasta la principal resistencia que hemos destacado y comentado tanto en un índice como en otro. Pues nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.